Hola, estimados estudiantes. Esto es topografía de la carrera de construcción civil del Instituto Universitario de la Frontera, UFRON. Esto sería el primer webinar ya del segundo corte. Por lo tanto, voy a compartir con ustedes la plataforma del UFRON en su aula virtual de topografía para mostrar lo que es el recorrido de este segundo corte con el módulo número 3. Entonces, por aquí observaremos lo que son los recursos y las actividades que debemos desarrollar para este módulo. ¿Ok? Por acá recordarles que tienen las novedades y anuncios al facilitador, en este caso mi persona, donde pues coloco algunas cosas, el cierre del primer corte, también los webinars, la invitación a ellos. Recuerden participar en la cafetería virtual que tienen por allí, tienen pendientes aún colocar su participación, su presentación. También recordarles que deben actualizar, solamente nos queda una persona por actualizar el perfil con una fotografía, ¿ok? Su perfil del IFRON, de manera de poder observar su cara. Voy a colocar por aquí prontamente pues las conversaciones a nivel semanal del Telegram que tenemos por aquí, que también es bueno que se integren los que faltan. Creo que falta una sola persona por integrarse, entonces por allí ya a veces comento cosas o ustedes hacen preguntas referidas a lo que son pues estas actividades y estos recursos de topografía. Entonces, módulo 3 tenemos por acá, aquí se les ve, ya pues finalizamos lo que sería el primer corte, o lo que fue el primer corte con el módulo 1, módulo 2. Recuerden revisar sus calificaciones por este lado de acá, entonces allí tienen sus calificaciones del primer corte con un valor del 20%. Ya el segundo corte pues sería también un valor de 20%, cada actividad vale 10 puntos. Tienen en los recursos ustedes entonces una guía de estudio de módulos compilada de diversos temas referidos a lo que es ya el manejo de herramientas para la topografía, en este caso pues con más hincapié de lo que sería el teodolito y el sistema GPS. Entonces tienen una guía de estudio con algunas connotaciones allí, hablando de estas herramientas, también de las poligonales a nivel conceptual, y lo que es el teodolito, una página para reforzar esos conceptos. También van a tener ustedes en actividades, en una primera actividad del segundo corte, con un cuestionario. Ya se los voy a mostrar por acá. Entonces, yo estoy como estudiante, como rol de estudiante, de manera que a ustedes se les va a ver más o menos parecido a lo que yo estoy mostrando. La idea es que antes de realizar la actividad van a tener ustedes estos dos módulos, o perdón, estos dos recursos, de manera que les van a servir para realizar las actividades. Igualmente, también acotarles, el cuarto módulo tiene que ver con la parte de ya sistemas de medición, azimut y rumbos, entonces, y la parte de poligonales, entonces vamos a hacer ejercicios con respecto a estos. Entonces yo los estaré montando prontamente esta semana para que la próxima semana podamos nosotros pues resolver a nivel de las clases del webinar, pues lo que viene del cuarto corte, perdón, del módulo 4 corte 2. Entonces vamos a hablar sobre poligonales y cálculo de esas poligonales. Entonces vamos a hacer ciertos ejercicios por allí, que debo entonces colocarlos aquí en la parte de actividades, ¿ok? Y un poco más de complemento a nivel de recursos. Esta parte es sencilla, pero es bueno conocerla en cuanto a lo que es su aplicación en topografía. Bien, entonces, les decía, módulo 3 corte 2 tenemos estos recursos, estas actividades. Vamos a revisar esta actividad que ustedes tienen por acá. Es un cuestionario que tiene 10 preguntas, las cuales ustedes dice por acá,
la recomendación es descargar y leer la lectura que está dispuesta en los recursos del módulo 3 para resolver el cuestionario desde opción múltiple de verdadero y falso. Tienen 3 oportunidades de participar. El que tenga, si, por ejemplo, si participan la primera vez y no obtuvieron la nota requerida, entonces pues pueden volverlo a hacer. Ya les digo cómo. Entonces, cada participación tiene más o menos 60 minutos disponibles para hacerlo. Igualmente, una vez que ustedes lean el contenido, pues es de fácil desarrollo este cuestionario. Como les digo, tienen 3 intentos. Por ejemplo, yo ya lo finalicé, lo hice como estudiante. Van a tener cada 10 preguntas, el valor 10 puntos. La actividad está dada hasta el 5 de diciembre, preferiblemente contéstenlo antes. Entonces, si no están conformes con un primer intento, pues intentan el otro para poder lograr la nota máxima. Yo en este caso logré la nota máxima de 9 una vez que lo realicé. Aquí hago la revisión, puedo hacer la revisión de mis preguntas, ¿sí? Para apoyarme, entonces pues aquí está rápidamente, se los muestro así, ¿ok? Y me voy para atrás, entonces hago la revisión, aquí yo les doy un comentario de su buena participación. Aquí, si no están de acuerdo con la nota, pueden reintentar el cuestionario, sin embargo, pues aquí está dice, excelente trabajo, 10 puntos. Entonces, es referido, las preguntas van a estar referidas al contenido, a los recursos, ¿ok? Entonces, nos vamos nuevamente al módulo 3, corte 2, revisamos recursos, tienen ustedes la guía de estudio que les aparece de esta manera, también aquí en una página, en una ventana adjunta, ¿ok? Al darle clic, yo la tengo abierta acá. Entonces, aquí nos habla del manejo de los elementos y de medición de distancias. También nos va a dar la definición y la clasificación de poligonales. Entonces, cuando hablamos de manejo de elementos de medición de distancias, pues estamos hablando de algunos elementos o de herramientas, quizás las más importantes que se han ido utilizando a nivel de la medición en topografía. Entonces está mencionado por aquí, tanto en texto como en imágenes para poder familiarizarnos con ellos. Uno de ellos es el teodolito, que se llama el teodolito o tránsito, es el aparato universal para la topografía. Debido a que se le dan varios usos, que puede usarse para medir, para trazar ángulos horizontales y direccionales, ángulos verticales, para obtener diferencias en elevación, prolongar las líneas y determinar distancias. El teodolito es de origen europeo, entonces se identifica como un instrumento óptico, ¿ok? Por sus características. Dice que en la actualidad, por la función de estas características, se considera que puede ser tránsito y teodolito constituyen el mismo aparato. Entonces, por acá unas imágenes de tránsito y del teodolito óptico, ¿ok? El desarrollo de la tecnología de la electrónica en cuanto a medición de distancias y aplicación de software, pues ha revolucionado quizás lo que es estos elementos de herramientas de tránsito y teodolito a través de un instrumento universal, ¿ok? Con la topografía. Entonces ya existen teodolitos electrónicos y estaciones totales que llamamos ahora, porque resulta que ya los elementos de medición o estos medidas ya aparecen a nivel digital. Sin embargo, debemos conocer que el teodolito consta de estas partes principales. Tiene el tripié, tiene el telescopio, ¿ok? Sirve de soporte al instrumento. Se fabrican de aluminio o madera con herrajes metálicos y son como unas patas extensibles. Eso sería lo que es el tripié. El telescopio como tal, que ya es donde está el lente, están las líneas de colimación, que son las líneas rectas donde se coincide en un eje óptico, ¿sí?
para la intersección de hilos horizontales y verticales a manera de retícula. Esta es una cruz que está grabada dentro del cristal óptico. Para ver perfectamente definidos tanto los hilos de la retícula como el punto deseado, es necesario realizar el enfoque, tanto ocular como el del objetivo. Existen telescopios de enfoque interno. De hecho, toda la línea moderna de aparatos también es de enfoque externo, ¿ok? Errores instrumentales a la hora de la compensación de los teodolitos con respecto a la realidad. Esto quería decir esto. Los niveles de calidad están desajustados. Estos son lo más común que se pueden. Entonces, habría que, dentro de ese instrumento, pues ajustarlos para obtener una medida cercana a lo que se está midiendo. Las líneas de colimación no es perpendicular al eje de alturas, entonces habría que ajustarla. El eje de alturas no es perpendicular al eje azimutal. La directriz del nivel de anteojo no es paralela. Excentricidad en los vernier. Un vernier pues es una escala pequeña que se emplea en partes fraccionadas de las divisiones. Otro elemento de error pudiera ser errores personales o errores del que maneja el teodolito, que no esté centrado sobre el punto, las burbujas del nivel no están perfectamente centradas, uso incorrecto de tornillos de fijación, todos estos elementos que, pues, que están dentro de lo que es el teodolito o sus partes, tanto del telescopio como el trípode. Entonces, hay unos equipos modernos que están ya digitalizados que también haremos mención. Entonces, aquí nos habla dentro de la guía las nuevas generaciones de instrumentos de medición como los teodolitos digitales electrónicos, las estaciones totales como registro electrónico de datos, los niveles digitales automáticos con procesamiento de imágenes y registro electrónico de datos y los sistemas de posicionamiento por satélite, GPS, entre otros. Estos serían, digamos, los que están a la vanguardia de lo que es la medición para topografía. Han hecho más eficientes los trabajos de campo a nivel de rendimiento. Por otro lado, esto está combinado con software de dibujo, como es AutoCAD, por ejemplo, o CivilCAD. También hay específicos eh, sistemas expertos de topografía. Entonces, dice acá, por otro lado, software cada vez más desarrollados posibilita toda clase de cálculo topográfico y edición de planos, que es lo que yo estaba comentando. Entonces, hablamos aquí dentro de esta guía de los sistemas de posicionamiento global, GPS. La función es describir órbitas, a grandes alturas sobre la Tierra en ubicaciones precisas. Permite determinar una forma exacta y medir el tiempo que tardan en llegar las señales de diferentes satélites. En cada punto de la Tierra recibe cobertura en todo momento. Digamos que dispositivos como el celular, dispositivos quizás como donde estamos ubicados, en el caso del Google, entonces utilizan estos sistemas de posicionamiento global, los GPS, y en cierta medida pues nos dan esos recursos, esa planimetría que se utiliza para la topografía, de una manera, ya si se quiere, vivo y directo, ¿no? Sería la palabra. Entonces, este sistema trabaja con señales de radio emitidas por una constelación de 20 satélites que están activos. Estos satélites están situados a 20.180 kilómetros de altura, desplazándose a una velocidad de 14.500 kilómetros por hora. Por supuesto, fuera de tierra, están en órbita, son circulares o casi circulares y repite el mismo recorrido sobre la superficie terrestre. De esta forma es prácticamente un día, dice acá, menos 4 minutos, un satélite vuelve a pasar sobre el mismo punto de la Tierra. Los satélites quedan situados sobre 6 planos orbitales con un mínimo de 4 satélites cada uno, espaciados equidistantes 60 grados, inclinados a 15 grados respecto al eje ecuatorial. Esta disposición permite que desde cualquier punto de la superficie terrestre sean visibles entre 5 u 8 satélites. Entonces, lo que ustedes ven por allí,
cuando se asoman en la noche es posible que sean estos que se vean. Este sistema permite el cálculo de coordenadas tridimensionales que pueden ser usadas en navegación o mediante métodos adecuados para determinación de mediciones de precisión. Entonces, como les decía, pues básicamente pues, es un sistema que está en boga y que lo tenemos en los aparatos que utilizamos diariamente. Tenemos también una medida electrónica de distancias que se llama EMD o DM. Está basada en propiedades de onda electromagnética propagada en el medio atmosférico. El instrumento se realiza una medición de distanciómetro, que generalmente va acoplado o incorporado a una estación total junto al anteojo. También este sería ese sistema que vemos comúnmente en medición, ¿no? Medición topográfica. Para la medición de distancias, el distanciómetro mide la longitud del terreno comparando a una línea de onda desconocida o una longitud de onda conocida. La medición electrónica de distancias queda definida entonces con una medición indirecta, y ya vamos a ver cuáles serían estas mediciones indirectas, ya que la magnitud que en realidad medimos es el tiempo de viaje de una señal electromagnética. Entonces, este sería nuestro aparato que estamos hablando de MDE, ¿sí? O el MET. La rapidez para realizar las mediciones, 1 segundos, la precisión y la posibilidad de medir puntos inaccesibles hacen la medición electrónica de distancias la más eficiente entre los levantamientos topográficos. Tenemos entonces esta clasificación de medida de distancias. Una que hacemos de manera directa y otra indirecta. Indirecta a través, pues si se quiere, de estas herramientas novedosas como la medida electrónica de distancias, el MET, también el de GPS y teodolitos. Es una manera de distancia a nivel indirecta. Entonces, esa clasificación, la medición de distancia, es la base de la topografía, independientemente de las irregularidades del terreno, la distancia entre los puntos de proyección horizontal, entre la plomada, etc. Como les decía, la medición indirecta es la medición de 2 puntos que se realiza a través de instrumentos estacionales y el teodolito o por transmisión de ondas, como ya hemos mencionado anteriormente. Ahora, existe otra que es la medición directa, que es la medición de distancia entre 2 puntos, que es realizada a través de cintas o cadenas, también se le llama, directamente sobre el terreno. Es, por decir, el levantamiento de terreno o un levantamiento de croquis, donde nosotros pues tenemos pues el recurso humano para poder hacer esa medición. Acá nos dice que el más común, pues por supuesto va a ser la medición directa para medir 2 distancias, es por medio de una cinta métrica, conocida también como cadenamiento, en algunos países les llaman de esa manera, y para su ejecución se necesitan 3 o 4 personas que están involucradas como cadeneros, que son los que llevan la cinta o el metro, otro encargado de tensar esa cinta, y alguien, pues un ayudante que ayuda a efectuar esa medición, ¿no? Está el alineador, perdón, que es el encargado de dar la dirección entre 2 puntos cuando sea necesario. Y está el que anota, el anotador, el que lleva el registro de campos levantados o básicamente el levantamiento de topografía. Entonces debemos tener ese equipo, ese recurso humano para poder realizar esa medición directa. Dentro de nuestro contenido de topografía, en este caso, pues también debemos definir algunos conceptos en cuanto a lo que es las poligonales, ¿ok? Una poligonal es una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y direcciones se han determinado a partir de medición en el campo. El trazo de una poligonal es la operación de mediciones en el campo, ¿okay? Ya sea
con la medición indirecta o con la medición directa. Su clasificación, poligonales cerradas y abiertas. ¿Qué características va a tener la poligonal cerrada? Las líneas de esta regresan en el mismo punto de partida, ya sea un polígono geométrico y que esté analíticamente cerrado, de eso se trata. Otra característica de una poligonal cerrada dentro de lo que es las formas de topografía es que terminan en otra estación que tiene una exactitud de posición igual o mayor a la del punto de partida. ¿Ok? Allí es donde nosotros vamos a observar ciertos niveles, curvas de nivel o cotas, pero siempre va a estar colocándose en el punto de partida, sale de un punto de llegada y es el mismo punto de partida. Otra característica es que proporcionan comprobaciones de los ángulos y las distancias medidas. Asimismo, se emplean extensamente en levantamientos de control y pues es para construcción, para propiedades, para configuración, para lo que son los parcelamientos. Entonces, allí nosotros utilizamos esa poligonal cerrada precisamente para este tipo de construcciones. En cambio, la poligonal abierta tiene como características es que geométrica y analíticamente consiste en una serie de líneas unidas que no regresan al punto de partida ni se cierran en un punto igual o mayor de orden o exactitud. Entonces, aquí tenemos poligonales topográficas en las cerradas para ver un poco más de su diferenciación. Entonces, cerradas, sus extremos coinciden. En el caso de la abierta, los extremos no van a coincidir. De hecho, las abiertas son poligonales también de enlace o para caminamientos, es decir, se aplican en estudios de vías de comunicación, generalmente en la parte de construcción. ¿Ok? Aquí un ejemplo de la poligonal cerrada, como pudiera verse, y los ángulos, su condición angular dentro de ángulos internos, que tenemos 160, y pues también se manejan ángulos externos de 180. Y tienes la particularidad que va a tener un número de vértices. En el caso de las poligonales abiertas, pues son poligonal de enlace, y pues sí, tiene sus vértices, pero no están conectados. El primero y el último no van a estar conectados. El caminamiento, pues fíjense que va a nombrarse de un vértice a otro vértice. Es decir, primer caminamiento, primer lado 1, 2, el 2, 3, 3, 4 y así vamos. La compensación angular se calcula a nivel interno en cuanto a lo que es el poligonal cerrada de derecha hacia izquierda para el cálculo de ángulos interiores, y para el cálculo de ángulos exteriores en la poligonal cerrada es de izquierda a derecha para el cálculo de sus ángulos. Aquí, bueno, aquí les dejo también una bibliografía, el cual ustedes pueden ampliar pues esta información que les doy, y que por supuesto es bienvenida otra bibliografía que ustedes puedan encontrar referente a lo que es el manejo de elementos de medición de distancias y definición y clasificación de poligonales. A su vez también pues está ese enlace de lo que es el teodolito, un poco para complementar. Ustedes le dan clic allí a ese enlace del teodolito como instrumento de medición. Ahí les da una explicación de su origen. ¿Ok? Perdón. Ok, entonces una vez pueden ustedes también revisar a través de instrumentos topográficos, le pueden dar clic a esto, les va a salir otra
otro enlace referido a tipos de instrumentos topográficos, donde ustedes pueden ampliar la información. Verán entonces los equipos, tipos de instrumentos, el de tránsito que habíamos hablado, el teodolito óptico, el electrónico, que también lo mencionamos, el distanciómetro, la estación total, ¿ok? Y el tipo de estaciones totales que aparecen allí. Uno de los casos, en este particular, sería el teodolito. Les dice qué es el teodolito y para qué sirve, cómo funciona, cómo se usa el teodolito, los tipos, que ya los mencionamos de alguna manera en la guía, mecánicos y electrónicos. Entonces, el teodolito pues sirve para medir, lo hacen de manera óptica o mecánica, ofreciéndonos medidas de ángulos verticales y horizontales con una gran precisión. Eso sí, con cualquier medida realizada intervienen los errores topográficos. Por acá, ¿cómo funciona? Les explica cómo funciona el teodolito, también cómo se usa. Entonces, hay una colocación de teodolito en el lugar donde se lleva la medición. Se regula la altura, ¿ok? Aquí pues todos los elementos que debemos nivelar, como les decía en esos errores comunes, nivelación y aplomación del teodolito, y luego la revisión del visor para tener los puntos que nos interesan en cuanto a poligonales cerradas o los poligonales abiertas. Dice acá que también los teodolitos pues se dividen en dos grupos, mecánicos y electrónicos. Tienen acá pues los elementos que conforman el teodolito. En la parte de teodolitos analógicos, teodolitos electrónicos. Y bueno, esta sería una información de interés y para complementar lo que es esto. Y bueno, es bueno que revisen también algunos elementos que se los voy a compartir al Telegram, ¿ok? Esta página que ustedes ven acá para que, bueno, tengan mayor información al respecto de los instrumentos utilizados en topografía. Y bueno, no siendo más por el día de hoy, los invito a realizar comentarios de valor o las preguntas que tengan referente al tema en la cafetería virtual o unirse y dejármelas en el grupo de Telegram de Construcción Civil. Y bueno, hasta luego será y nos vemos el próximo webinar.